2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las fuentes de la historia. Este es un tema preparado para el segundo año de educación secundaria, así que comencemos. Hablemos de las fuentes de la historia. Para empezar a desarrollar este tema vamos a realizar las siguientes preguntas de introducción. Primero, ¿cómo es que se realiza una investigación histórica? ¿De dónde es que se obtiene la información para investigar un hecho histórico? ¿Y cuándo es que una investigación o un relato histórico puede contener información imprecisa? Y es que para hablar de una fuente, quizás algunos van a empezar a pensar en una fuente de agua. Y ciertamente las fuentes históricas se parecen a esto, es decir, ¿de dónde viene la información? Cuando hablamos de una fuente nos referimos a todos los datos o la información que respaldan una investigación. Puede ser una investigación científica o también una investigación histórica. ¿Qué entendemos por las fuentes históricas? Vamos a entender que son testimonios escritos, orales o materiales que permiten la reconstrucción, el análisis, así como también la interpretación de hechos históricos y o también procesos históricos. La anterior habíamos definido esto. Hablemos de un hecho histórico, por tomar un ejemplo. Hablemos de la Guerra del Chaco. Si nosotros queremos investigar acerca de la Guerra del Chaco, vamos a primero ver las fuentes que tenemos disponibles. Estas pueden ser testimonios de excombatientes de la Guerra del Chaco, por ejemplo. O también podemos recurrir a fuentes documentadas, es decir, libros de historia relacionadas con este tema, la Guerra del Chaco en este caso. Las fuentes de la historia se clasifican en dos. Por un lado tenemos a las fuentes primarias y por el otro a las fuentes secundarias. Hablemos de las fuentes primarias. Se refiere a las fuentes que son de la época de donde ocurre el hecho histórico. Estos pueden ser objetos de este hecho histórico, testimonios de personas que participaron o presenciaron este hecho histórico, así como también documentos remitidos a la época donde acontecieron estos hechos, es decir, periódicos, diarios u otros documentos. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Cuando hablamos de fuentes secundarias, nos referimos a fuentes posteriores al hecho histórico. Estos pueden ser libros, revistas históricas, relatadas por investigadores, así como también relatos orales, gráficos o incluso mapas, para los cuales vamos a utilizar como fuente de investigación. ¿En qué formatos podemos encontrar las fuentes históricas? Pues bien, las fuentes históricas pueden ser por un lado escritas o textuales. ¿A qué se refiere esto? Que pueden ser documentos jurídicos, leyes de la época, documentos escritos, textos oficiales, diarios de personas que hayan participado en estos acontecimientos, periódicos de la época e incluso trabajos de historiadores. Estas fuentes pueden ser primarias o secundarias dependiendo de su origen. Las fuentes gráficas o estadísticas se representan como datos estadísticos, es decir, son datos demográficos de la población de un hecho histórico, datos económicos de acuerdo al desarrollo o las actividades económicas de la época, datos sobre el clima durante estos periodos históricos o incluso resultados de procesos electorales de alguna época histórica o de algún acontecimiento histórico. También tenemos las fuentes iconográficas o visuales, que hacen referencia a todas las fuentes que incluyen cualquier tipo de imagen, vale decir, fotografías, pinturas, símbolos, monumentos, grabados, caricaturas o incluso cómics. Todo esto es referido a un hecho histórico. En la imagen podemos ver, por ejemplo, una representación de lo que es la Declaración de Independencia de la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825. También la historia recurre a fuentes cartográficas, es decir, estas fuentes hacen referencia a la descripción geográfica de un lugar, un territorio, relacionándolas con un hecho histórico, claro está. Estas fuentes pueden ser también primarias o secundarias dependiendo del momento en el que se hayan producido estas fuentes. Es así como tenemos cartas de navegación, mapas de la época, mapas del relieve geográfico como el que tenemos en la pantalla, mapas con división política o también mapas que hagan referencia al clima de estos territorios.
De la misma manera también están presentes las fuentes materiales. Las fuentes materiales son fuentes primarias que ayudan a comprender aspectos de la época de un hecho histórico. Cuando hablamos de fuentes materiales, hablamos principalmente de lo que son los objetos de la época. Pueden ser objetos personales, pueden ser herramientas de la época, pueden ser monedas de la época, ropa u objetos decorativos, armas de la época relacionadas con un hecho histórico, así como también construcciones o edificios de esta época. En el ejemplo que presentamos en la pantalla vemos el medallón de Simón Bolívar, el cual tiene un recorrido histórico y también nos sirve como una fuente histórica. Y finalmente, en lo que es la investigación y el estudio de la historia, tenemos las fuentes orales. Cuando hablamos de fuentes orales nos referimos a que son fuentes primarias presentadas en forma de testimonios directos. Estas pueden ser entrevistas escritas, entrevistas grabadas en audio, entrevistas periodísticas, discursos de algún personaje o de algún actor de un hecho histórico, así como también grabaciones de programas radiales o televisivos. Es importante reflexionar acerca de la importancia del pensamiento crítico de la historia. Y es que muchas veces podemos asimilar la historia como un simple relato de acontecimientos. Pero lo que a veces no tomamos en cuenta es que pueden existir contradicciones entre las fuentes históricas. Un autor puede decir una cosa y otro autor puede decir otra. De la misma manera es importante también reconocer que en algunos trabajos de investigación histórica puede intervenir la opinión del autor, una opinión muy personal. Y de la misma manera es importante contrastar las fuentes y que como estudiantes de secundaria sepamos sacar nuestras propias conclusiones. Y para finalizar, vamos a proponer las siguientes actividades. De hecho, en la anterior oportunidad ya habíamos sugerido escoger un tema de investigación histórica. En este caso lo que vamos a hacer, además de escoger el tema, es definir las fuentes a las que vamos a recurrir para investigar el tema seleccionado. Pueden ser fuentes primarias o fuentes secundarias. Y vamos a explicar qué tipo de fuentes vamos a consultar para realizar nuestra investigación. Si van a ser fuentes escritas, van a ser fuentes materiales o van a ser testimonios orales los que vamos a recopilar para realizar nuestra investigación. Y de esta manera les invito a que podamos realizar investigación histórica y acercar las ciencias sociales a nuestro diario vivir. Y de esta manera llegamos a la conclusión de nuestro tema. Recuerden que siempre pueden consultar los textos disponibles en la página del Ministerio de Educación. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.